¿Se acuerdan de esto? Bueno, The Last of Us lo hace mucho mejor. Creo que es bastante difícil hablar de este juego sin tocar temas que nos hayan hablado miles de veces. Pero bueno, de todos modos quiero intentarlo, que quiero dar mi visión de lo que es este título. Antes que todo quiero avisarles que este análisis va a tener un par de spoilers, así que si no se saben la historia pueden verla acá abajo en un resumen que subimos hace algunos días y se los dejo en la descripción. Ahora sí, habiendo dicho esto, continuemos con el análisis. The Last of Us fue anunciado en 2011 y salió a la venta en el año 2013, por aquellos años en que The Walking Dead estaba viviendo sus mejores momentos, mientras que en otras adaptaciones los brotes son causados por animales, experimentos o la nada misma. En este juego todo esto es iniciado por un hongo que existe y que se llama Cordyceps. Este afecta a los insectos y lo que hace es tomar control de su cuerpo, paralizarlo y bueno, obviamente el insecto muere. The Last of Us le dio una vuelta de tuerca a esto para hacerlo todavía más favorable a la historia que ellos querían contar, aunque de todos modos podrían haber inventado un hongo si lo quisieran. Pero bueno, lo cierto es que creo que esto es un aspecto menor. Además, no es nada que no se hiciera antes. En el cine Tarantino hizo lo mismo con Bastardos sin Gloria y Eres una vez en Hollywood, mientras que en los videojuegos, por ejemplo, Hideo Kojima llenó la década de los 80 de tecnología futurista con The Phantom Pain. Así como toma este elemento, hace lo mismo con algunos clichés del género postapocalíptico. Vemos al adulto encargándose de la niña como en la primera temporada de The Walking Dead, el perfecto asesino o en La carretera. Después nos enteramos que ella es la cura para toda la infección como pasa en 28 meses después. Y en su camino va pasando por varios asentamientos como pasa en The Walking Dead. Y no me malentiendan, no considero malo el uso de los clichés. Fundamentalmente porque creo que uno es un recurso que fue muy innovador en un momento, tanto que lo comenzaron a utilizar varios volviéndose una base establecida, por así decirlo. Además, como dije, es un recurso, creo que focalizarse en eso es dejar de lado todo lo demás que propone la historia. Dentro de sus influencias encontramos algunas películas como La carretera y Sin lugar para los débiles. Los mismos desarrolladores lo admitieron. De la primera toma todo el contexto, pero fundamentalmente la relación entre padre e hijo, acá tratada desde otro lado con Ellie y con Joel, quienes, a pesar de no tener un vínculo sanguíneo, comparten una relación paternal, y esto se deja ver con el final del juego, es muy importante. Es por eso que Joel toma la decisión que toma. Con la otra cinta intentaron tomar elementos de los personajes que ellos consideraron memorables para poder aplicarlos en este juego en la construcción de los mismos. Narrativamente, The Last of Us es una obra muy silenciosa y creo que este es un aspecto que toma de estos dos filmes. Lo cierto es que los dos lo son. Tal como sucede en cualquier película post-apocalíptica, The Last of Us nos sitúa en un lugar feo, completamente devastado, donde las ciudades solamente son vestigios de lo que alguna vez fue la humanidad. Fuera de las zonas seguras por los militares, reina la violencia, y esto es algo en lo que me quiero detener. Este es un juego que usa la jugabilidad para tratar la violencia de su narrativa. Realmente se siente el peso de las armas y el impacto que causa cada bala. Los enfrentamientos son realmente brutales y generalmente da la sensación de que tenemos todo para perder. Ningún disparo es 100% seguro. Yo mismo perdí la cuenta de la cantidad de veces que terminé disparando a cualquier lado por la tensión del momento, porque estaba totalmente desesperado y sin control de la situación. También me parece importante recalcar que es increíble la diferencia que se marca con la saga Uncharted, que es del mismo estudio. En ese juego un disparo casi no nos afecta mucho, pero en The Last of Us realmente sentimos cuando nos disparan. Estos dos juegos son diametralmente diferentes entre sí. Mientras que en la saga protagonizada por Nathan Drake tenemos un ritmo acelerado y frenético, que a cada paso que damos hay explosiones y derrumbes, The Last of Us nos propone una experiencia muy pausada y silenciosa, donde el eje no se pone en la aventura, sino que está en las relaciones entre los personajes. Pero creo que más allá de todo eso, la historia de The Last of Us nos cuenta algo más. Nos cuenta una historia de amor y de la búsqueda de la belleza dentro de un mundo sumido en el caos. Y esto se explora mediante la relación de Joel con Ellie. Él pierde a su hija durante el brote de la infección y desde entonces se cerró al mundo. Lo único que le importó a partir de ese momento fue su propia supervivencia. Podríamos decir que una parte suya murió aquella noche junto con su hija. 20 años después, Ellie aparece en escena. Si bien al principio no tienen la mejor de las relaciones, ella hace que Joel vuelva a sentir lo que es tener una hija. Vemos cómo avanza su relación hasta un punto en que él haría lo que sea por ella. Y eso queda muy claro con el final. Durante una entrevista en la que se hablaba de la secuela de este juego, uno de los desarrolladores dijo que mientras la primera entrega se trataba del amor,
la segunda va a estar focalizada en el odio. Y eso, el amor, es un tema central en la forma en la que se va desarrollando esta historia. Joel realmente ama a Ellie como si fuera su propia hija, y es por eso que, de un modo egoísta, toma la decisión de matar a todos los doctores que estaban trabajando en buscar una cura en el final del juego. Él no es capaz de volver a sentir el dolor de aquella noche con Sarah, y en cuanto le avisaron que ella iba a morir tras el procedimiento, supo lo que tenía que hacer. Él no iba a permitir que la persona que más amaba en el mundo muriera. Durante el viaje, Joel y Ellie van conociéndose y tomándose cariño el uno al otro, y la belleza de la que hablé antes está en esto, en las relaciones, en la humanidad que manejan, y como dije antes, en encontrar belleza en un mundo devastado. Ellie es una adolescente que sí, tiene problemas como todo el mundo, pero también tiene sus momentos divertidos. Al principio del video dije que The Last of Us superaba la escena del venado de la segunda temporada de The Walking Dead, y eso lo logra con este momento. Don't scare it. I won't. What are you doing? It's all right. Come here. There you go. Hurry up. Come on. Hey there. So fucking cool. So, is everything you were hoping for? It's got its ups and downs, but you can't deny the view, though. Esta es una escena que tiene mucho significado, porque Ellie había quedado traumatizada por los eventos vividos durante el invierno cuando fue capturada por un grupo de caníbales. Luego de eso la vemos muy deprimida, callada, sin esa chispa que la caracterizaba, como si viera todo el mundo de un color gris. Y este momento, con estos animales, funciona como un recordatorio de que aunque todo esté jodido, aún queda belleza en este mundo. Bueno amigos, esto fue el análisis de The Last of Us. Espero que lo hayan disfrutado y si les gustó el video por favor suscríbanse, denle like y hagan clic en la campanita que estamos subiendo videos todas las semanas. Abajo en la caja de comentarios pueden dejar su opinión de lo que piensan sobre este análisis o digan qué tipo de contenido les gustaría ver para un futuro. Toca irme despidiendo amigos, así que hasta la próxima.